para demostrar que un argumento es válido. Y vimos también el método por contradicción, o por reducción al absurdo, también se llama así, para demostrar su validez, ¿no? Y bueno, entonces ahora vamos a checar otro método, pero este método solo funciona para cierto tipo de argumentos. Y bueno, antes de llegar ahí, entonces vamos a considerar estas dos proposiciones que tenemos aquí compuestas. Entonces, de este lado tenemos esta proposición compuesta que es si P, entonces, si Q, entonces R. Y del otro lado, esta otra proposición compuesta es si P y Q, entonces R. Y lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que son equivalentes lógicos. Entonces recuerden que para demostrar la equivalencia entre dos proposiciones compuestas hay que hacer una tabla de verdad y verificar que para los mismos valores de entrada o las mismas asignaciones de valores de verdad nos generan los mismos valores de salida, ¿no? Ok. Entonces, bueno, de nuevo, consideramos estas dos expresiones y vamos a generar la tabla. Como no son expresiones muy grandes, vamos a hacerlo en una sola, ¿no? Sirve que nos ayuda mejor a identificar pensé que alguien más quería unirse, no. A identificar mejor que para las mismas entradas nos generan las mismas salidas, ¿no? Entonces, pues tenemos tres proposiciones que forman estas proposiciones compuestas. Entonces, nuestra cantidad de entradas pues va a ser 2 a la 3, que son 8. Para no confundirnos, hay que generar las 8 diferentes combinaciones. Entonces, para no estar, si no se ve ¿cómo se llama? La presentación, me avisan, ¿eh? Para no estar generándolas así al tanteo y quién sabe si sí ya la puse o no, pues recuerden que podemos empezar con la mitad, si tenemos 8, entonces la mitad verdaderos, la mitad falsos, luego en la siguiente columna pongo mitad de la mitad, que en este caso pues son 2 y 2, así hasta que llenamos todo, y al final con 1 y 1 hasta que llenamos todo, ¿no? Entonces, pues empezamos aquí en esta proposición. Recuerden que aquí hay una jerarquía y que la jerarquía me dice que pues primero van las negaciones, conjunciones, disyunciones, condicional y bicondicional. En este caso tenemos dos condicionales y aquí aparte tenemos un paréntesis, ¿no? Entonces ese paréntesis me indica que primero debo hacer si Q entonces R. Entonces, pues empezamos con ese si Q entonces R. Vamos a hacer la comparación de estas dos columnas. Entonces, si tenemos verdadero, verdadero, nos queda verdadero, verdadero, falso. Recuerden que esta combinación es la única en para la condicional para la que me va a dar falso, ¿no? Que la primera sea verdadera y que mi conclusión sea falsa, eso es la única en la que me da falso. Si empezamos con falso, pues ya sabemos que es verdadero, falso nos va a dar verdadero, de nuevo verdadero, verdadero, nos queda verdadero, vuelve a surgir verdadero, falso, eso nos da un falso, y los otros dos empiezan con falso, significa que son verdaderos, ¿no? Y luego vamos a hacer si P, entonces, si Q, entonces R. Entonces recuerden que el orden es importante, va primero esta P y luego si Q, entonces R. Entonces de nuevo vamos haciendo la verificación, verdadero, verdadero, nos queda verdadero, verdadero, falso, nos queda falso, luego verdadero, verdadero, obtenemos verdadero, 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 de nuevo, verdadero, y todos estos son falsos, entonces en las condicionales, cada vez que tenemos falso en el principio, sin importar qué pase en la conclusión, siempre nos da verdadero, ¿no? Entonces ya nada más escribimos los restantes verdaderos. Entonces ya terminamos con una de las expresiones, ahora vamos a generar la otra, que es esta que está de este lado, que es P y Q, entonces R. Entonces aquí pues vamos a empezar primero con la conjunción. Inclusive si este paréntesis no estuviera, de nuevo por la jerarquía, tendríamos que empezar primero por esta conjunción, ¿no? Y entonces hacemos P y Q.
Recuerden que para la conjunción, con que uno de ellos sea falso, pues ya nuestra conjunción es falsa. Entonces aquí tenemos doble verdadero, pues ambos son verdaderos. Ok, ¿dónde me quedé aquí? Luego tenemos P y Q, entonces tenemos aquí falso, falso, pues nos va a generar dos falsos, y luego todos los que siguen tienen falsos del lado izquierdo la P, entonces pues significa que todos van a ser falsos, ¿no? Y luego hacemos condicional con R. De nuevo el orden es importante, entonces va primero esta columna y luego la R. Entonces empezamos, ¿no? Verdadero, verdadero, nos genera verdadero, luego tenemos verdadero, falso, nos genera falso, luego falso, cada uno de estos son falsos. Entonces recuerden que en la condicional, si tenemos que nuestra primera proposición o lo que está a la izquierda es falso, pues toda nuestra condicional ya es verdadera. Entonces ya a partir de aquí, como este va primero, pues cada uno de estos es verdadero, ¿no? Y ahora sí, ya que generé ambas expresiones, la tabla de verdad de ambas expresiones, pues las comparo. Y si las comparamos, pues nos damos cuenta que para las mismas asignaciones de verdad nos dan los mismos valores de resultado. Entonces, cada una de ellas, para cada una de estas entradas nos genera lo mismo, por lo tanto son equivalentes lógicos. Entonces, aquí ya lo escribí. Entonces nos queda que si P, entonces si Q, entonces R, es equivalente a si P y Q, entonces R. Y entonces esto nos genera otra forma u otro método para hacer, para demostrar que un argumento es válido, pero para cierto tipo de argumentos. ¿Para qué tipo de argumentos? Para los que en nuestra conclusión tengamos una condicional. Y eso no siempre sucede. Entonces, si escribimos nuestros argumentos, pues se verían de esta forma, ¿no? Entonces tendríamos toda nuestra conjunción de premisas, entonces, y la conclusión va a ser una condicional. Entonces nos dice que si tenemos un argumento de esta forma, va a ser equivalente a demostrar este otro argumento en el cual estoy tomando esta Q y la estoy añadiendo a las premisas para al final tener que demostrar solamente R. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Bueno, porque ya checamos aquí arriba que ambas expresiones son equivalentes, ¿no? Entonces, si son equivalentes, aquí esta expresión, esta P, viene jugando el papel de todas estas que están aquí, que es la conjunción de estas premisas. Y entonces, ¿qué me dice? Es equivalente a que si tú tienes si P, entonces si Q, entonces R, es equivalente a si P y Q, entonces R. Entonces, ¿qué está haciendo? Está tomando esta Q y en lugar de dejarla del otro lado de la flecha, la toma y la agrega a este lado, ¿no? Entonces, la toma y la pone en conjunción con P, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, tomamos esta Q y la agregamos como premisa y ahora hay que demostrar R. Entonces, si tenemos algún argumento que sea de este estilo, que la conclusión sea una condicional, nosotros podemos tomar el antecedente de esa condicional y agregarlo como premisa por medio de una conjunción. Acuérdense que en las premisas siempre debemos considerarlas con relación a las otras con conjunciones, ¿no? Entonces, nunca vamos a tomar una premisa y añadirla como disyunción, ¿no? Siempre va a ser considerada como una conjunción. Entonces, aquí, pues, tomamos la Q y la añadimos como una premisa y ahora hay que llegar a R. Este método no tiene nombre, ayer me estaba yo confundiendo porque el método de contradicción o reducción al absurdo, en algunos libros también lo llaman método indirecto, ¿no? Entonces, en realidad este método no tiene nombre. El método indirecto también se le llama a la demostración por contradicción o reducción a lo absurdo, ¿no? Y como les decía, pues solamente funciona para argumentos en los cuales su conclusión es una condicional. Y pues ayer, vamos a ver algunos ejemplos. Ayer estábamos trabajando con algún argumento que de hecho, pues sí tiene como conclusión una condicional. Entonces por ahí ya van a tener en sus notas un ejemplo, el cual se resolvió por 3 métodos diferentes, ¿no? Que es este que está aquí.
Entonces tenemos nuestras premisas, la línea y luego el por lo tanto nuestra conclusión. Entonces nos fijamos que nuestra conclusión es una condicional y entonces tomamos lo que está antes de lo que está antes de la flecha y lo vamos a añadir como una premisa. Eso es lo que nos dice nuestra parte teórica, ¿no? Ya vimos esta parte teórica, nos dice tú puedes tomar el antecedente de esa condicional y añadirlo del otro lado, ¿no? Con conjunción. Entonces es lo que hacemos, agarramos la P, la añadimos como premisa y ahora tenemos que llegar al no R. Entonces, de nuevo aquí, pues es importante observar un rato como las premisas que tengamos de este lado antes de la conclusión para ver qué es lo que podemos hacer sin necesidad de hacer alguna equivalencia lógica, ¿no? O ocupar alguna ley de la lógica. Entonces, si nos damos cuenta, el añadir esa P nos puede ayudar a ocupar, por ejemplo, modus ponens con si P entonces Q. Pero de repente nos damos cuenta que acá tengo si P entonces Q y acá abajo tengo si Q entonces S. Entonces, con estos dos podemos hacer ley del silogismo o silogismo hipotético y generar si P entonces S. Y luego ocupamos P para poder obtener S, ¿no? Eso se puede, eso es lo que podríamos empezar a hacer, ¿no? Entonces, pues, tomamos nuestras premisas y las declaramos. Tengo dos condicionales. De estas dos condicionales, la Q es común para ambas, pero además está en diferente lugar, lo que significa que podemos ocupar ley del silogismo o silogismo hipotético. Y entonces, la conclusión que nos queda de esa regla de inferencia es si P entonces S. Y ya una vez que obtuve S, entonces ahora sí tomo la P, la declaro, ¿no? Es premisa, y ahora puedo ocupar modus ponens de 3 y 4. Entonces, si tenemos IP, entonces S. P, por lo tanto, tenemos S. Y pues, nos vamos aquí arriba y volvemos a fijarnos qué es lo que no hemos ocupado, que es esta que está aquí, ¿no? Si R, entonces, no S. Entonces, la escribimos, la declaramos. Y después, aquí ya tenemos una S, y de alguna manera hay que poder ocupar esa S que está aquí, y ya solamente tenemos esta premisa. Entonces, así como está, no podemos ocuparla. Entonces, habrá que hacer algo con las leyes de la lógica para poder, pues, ocupar esa información nueva que obtuvimos. Entonces, pues, en este caso, vamos a ocupar una equivalencia lógica de la condicional, que es la contrapositiva. Y entonces en la contrapositiva me dice, si tienes R, entonces no S, por lo tanto vas a tener no S, entonces no R. De nuevo aquí, aunque se vean tentados a escribir solamente S, recuerden que hay que ir escribiendo paso por paso, ¿no? Entonces escriben la doble negación S, entonces no R, y eso se convierte en S, entonces no R, por ley de doble negación. Y ya que tenemos esta expresión, ya podemos ocupar esta S que está en el 5. Y de hecho podemos volver a ocupar modus ponens. Entonces, ocupamos modus ponens y la conclusión nos queda no R. Y pues ya llegamos a esta expresión a la que teníamos aquí abajo, ¿no? Entonces, pues, es equivalente a demostrar este argumento, ¿no? Y a veces es mucho más sencillo porque ya tenemos una premisa extra. Entonces, eso nos permite hacer otras cosas con esa premisa, ¿no? ¿Alguna duda con este ejemplo? No, maestra. ¿No? Ok. Entonces, este ejemplo ya lo tienen resuelto de 3 formas diferentes, ¿no? Por ahí en sus notas. Bueno, aquí, por ejemplo, que les queda doble negación S, entonces no R. Tal vez lo que sí podrían hacer como para ahorrar, escribir esta otra línea, es escribir la contrapositiva y escribir ley de doble negación, ¿no?
pero sin, ¿cómo se llama? Pero ya la estarían mencionando, ¿no? O sea, ya estarían escribiendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, digamos que de este paso se saltan al 8, pero entonces había que escribir ambas cosas, ¿no? Se ocupó contrapositiva y ley de la doble negación, ¿no? Y ya con eso, pues podrían ahorrarse esa línea, ¿no? Nada más especifiquen qué es lo que se está haciendo. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, de nuevo, todos estos ejemplos son tales que en la conclusión tenemos una condicional. Entonces, solamente se puede ocupar en aquellos en los que en nuestra conclusión hay una condicional. Entonces, de nuevo, ¿qué nos dice? Tomas lo que está antes de la flecha y lo añades. Aquí no hay que negar ni nada, ¿no? Aquí simplemente lo tomas y lo añades. Entonces lo tomamos y ya es una premisa y a lo que hay que llegar es a S para este ejemplo. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Observamos un poco nuestras premisas y vemos si es posible hacer algo de manera directa, ¿no? Sin ningún, sin tener que aplicar alguna ley de la lógica, ¿no? Entonces por aquí podemos identificar que si P, entonces Q y luego tengo no Q, por ahí podemos ocupar este modus tollens de manera directa sin tener que hacer ocupar alguna otra equivalencia, ¿no? Entonces, pues eso hacemos, tomamos estas dos y tenemos si P, entonces Q, y luego decimos no Q, por lo tanto, no P, y esto es modus tollens de 1 y 2. Recuerden que para tollens, la que se niega es la conclusión de esta. Entonces decimos, tengo si P, entonces Q, y luego decimos no Q, por lo tanto, no P. Entonces ya tenemos no P, y con ese no P podemos ahora trabajar con esta otra premisa que tenemos aquí, que es POR, ¿no? Podemos ocupar esta regla del silogismo disyuntivo. Entonces escribimos nuestra premisa, y pues si aplicamos silogismo disyuntivo, entonces ¿qué tenemos? Tenemos POR, no P, por lo tanto, R. Y ya que tenemos esa R, pues ya nada más nos sobra una premisa que hay que ocupar, que es esta que está aquí. Y pues aquí, bueno, hay varias formas de resolverlo, pero por ejemplo aquí ese no R o S, si ocupamos la equivalencia lógica de la condicional, pues ese es equivalente a R, entonces S. Entonces, eso es lo que hacemos en este caso, declaramos nuestra premisa y luego la escribimos con esa equivalencia lógica. Entonces, recuerden que las condicionales se pueden escribir en términos de la disyunción y nos queda no R o S, pero también podemos ir al revés. Entonces, de este no R o S, podemos pasar a R, entonces S. Y como ya tengo R aquí en el 5, de nuevo podemos volver a ocupar modus ponens. Entonces, de ese modus ponens nos queda S y ya llegamos a nuestra conclusión. Entonces aquí, de nuevo, hay varias formas de resolverlo. No siempre tiene por qué ser, o sea, no solamente hay una, que la que yo escribo aquí es la única, ¿no? Hay diferentes formas. Obviamente algunas van a ser más cortas que otras, o más, me refiero a más eficientes, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no quisiéramos pasar esta expresión, no R o S, si no lo quisiéramos pasar a la forma de la condicional, podríamos tomar este R y... ¿Dónde está esta cosa? Aquí. Entonces, podríamos tomar ese R y recordar que pues este es equivalente a no R, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos dejarla así y expresarlo de esta manera. Entonces, si expresamos este R de esta manera, entonces estaríamos diciendo ¿qué? Estaríamos diciendo no R, lo voy a garabatear aquí, ¿no? Pero no lo estoy escribiendo de manera formal, ¿no? Nada más como para explicarlo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos no R o S y luego decimos no R. Entonces, por silogismo disyuntivo, me quedaría
Me quedaría S, ¿no? Esa es otra forma de hacerlo, de terminar el ejercicio, ¿no? Si no pasamos esta expresión a la condicional, pues es tomar la R, tomar la equivalencia que es no, no R, y hacemos silogismo disyuntivo. Esa es otra forma. Me parece que aquí arriba también había otra forma de terminarlo así. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí obtuvimos S y luego tenemos esta premisa. Entonces, por ejemplo, de aquí, ay, una flechita, ok. Entonces, por ejemplo, aquí, si no quisiera cambiar esta premisa por la contrapositiva, entonces tomo a S y vuelvo a hacer lo mismo que aquí abajo, ¿no? Esta S, bueno, es una S, es equivalente a doble negación, no, no S. Y entonces, después de ahí, entonces ocupo así mi, ¿cómo se llama? Mi condicional, tengo si R, entonces no S. Y luego tengo no, no S. Entonces ocupamos modus tollens. Y pues por modus tollens nos queda no R, ¿no? Esa es otra forma también de terminar el ejercicio, ¿no? Si no quisiéramos ocupar la contrapositiva, entonces en lugar de hacer la equivalencia para esta condicional, hacemos la equivalencia para S. Entonces esa S la vemos como una doble negación de S. Y entonces vemos aquí, decimos si R, entonces no S. Y luego decimos no, no S. Por lo tanto, no R, ¿no? Entonces ya obtenemos también la conclusión. Entonces, de nuevo, hay diferentes formas de realizar los ejercicios. Entonces, no hay una manera única, ¿no? ¿Alguna duda con estos dos ejemplos? No. No, maestra. ¿No? Bueno, entonces, hemos estado trabajando con puros argumentos válidos, ¿no? O sea, cada vez que intentamos hacer la demostración, pues nos queda. O sea, llegamos que por medio de estas reglas de inferencia, llegamos a que la conclusión es verdadera, ¿no? Del suponer, el decir que el argumento es válido, estoy diciendo que el suponer que cada una de mis premisas es verdadera me lleva a garantizar que la conclusión es verdadera, pero eso no siempre sucede. Y eso es lo que vamos a ver ahorita también. Entonces, bueno, ahí nos dice, ¿no? No todos los argumentos son válidos, es decir, no siempre que tengamos que nuestras premisas son verdaderas, nuestra conclusión va a ser verdadera. Algunos argumentos no son válidos. ¿Y cómo es que vamos a, pues a demostrar que no son válidos? Lo vamos a hacer por medio de un contraejemplo. Entonces, ¿qué significa dar este contraejemplo? Entonces, tenemos nuestro argumento y supongamos que ya estuvimos tratando de demostrarlo y de alguna manera no logramos llegar a esa conclusión. Entonces, puede que lleguemos a otra cosa, pero no lo que nos dice ahí ¿cómo se llama? El ejercicio, ¿no? Entonces, ya estuvimos intentando, no sale. Entonces, puede ser que el argumento no sea válido y entonces, para demostrarlo, hay que dar este contraejemplo, es decir, asegurarnos que cada una de nuestras premisas sea verdadera, dar valores de verdad y nos aseguramos que cada una de estas sea verdadera, pero la conclusión sea falsa. Entonces, de esa manera, estaríamos demostrando que nuestro argumento no es válido. Aquí no se ocupan las reglas de inferencia para dar el contraejemplo. Lo que se hace más bien es ir evaluando los valores de verdad y asegurándonos que nuestras premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Entonces, como la conclusión tiene que ser falsa, siempre vamos a empezar por la conclusión. Entonces, tomamos la conclusión, que en este caso, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos premisas. Entonces, la primera premisa es P y no Q, y la otra premisa es si P, entonces, si Q, entonces R. Entonces, aquí tengo dos premisas. ¿Por qué sé que tengo dos premisas? Acuérdense que
las premisas están unidas por una conjunción, y aparte aquí tengo un, ¿cómo se llama? Un paréntesis, ¿no? Entonces este paréntesis me está diciendo todo esto es una sola premisa, ¿no? Entonces tengo dos premisas y mi conclusión. Entonces, para dar este contraejemplo, de nuevo, siempre voy a empezar en la conclusión. Entonces, la conclusión tiene que ser falsa, entonces digo, bueno, esto que está aquí tiene que ser falso. Y entonces, si no R es falso, ¿qué tiene que pasar con R? Entonces, R tiene que ser verdadera. Y entonces me fijo si en alguna de mis premisas aparece R. Entonces me fijo que aquí si aparece, entonces ya digo esta, pues tiene que ser verdadera. Y ahora pues vamos a ir viendo en nuestras premisas, vamos a ir viendo si ponemos verdadero, ¿qué pasa? ¿No? O si ponemos falso, ¿qué pasa? Pues por ejemplo aquí, si tomamos a Q como verdadera, lo escribí aquí también aquí abajo, ¿no? Pero lo vamos diciendo. Por ejemplo, si le doy el valor de verdad qué redundancia aquí, de verdadero a Q, entonces, ¿qué pasaría con no Q? No Q sería falso. Pero si tengo una conjunción, recuerden que para las conjunciones, con que uno sea falso, toda la conjunción es falsa. Entonces, eso me haría que mi premisa fuera falsa y entonces no estaría construyendo el contraejemplo. Entonces, Q no lo puedo tomar falso. Pero si no lo puedo tomar falso, pues a fuerzas tiene que ser verdadero. Entonces, tomo a Q como verdadero y entonces vamos rellenando todos estos, no es cierto, perdón, ¿qué estoy diciendo? Entonces debemos tomar a Q como falso para que cuando lo neguemos nos dé verdadero. Entonces, pues nos queda nada más que Q tiene que ser falso para que cuando lo neguemos sea verdadero y esta conjunción pueda ser verdadera. Entonces aquí ya le voy añadiendo esos valores. Este tiene que ser falso. Y eso significa que este va a ser verdadero. Y como aquí tengo una conjunción, entonces eso obliga a que P sea verdadero. Entonces ya me aseguré aquí que mi primer premisa es verdadera, ¿no? Tengo verdadero y verdadero, la premisa es verdadera. Y ahora aquí también tengo que asegurarme que esta premisa también sea verdadera. Entonces, empezamos de este lado, tenemos si Q, entonces R. Si Q es falso, pues nuestra condicional va a ser verdadera. Y entonces tengo verdadero, verdadero, nuestra condicional es verdadera. Por lo tanto, ambas premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Y pues de esa manera ya construí mi contraejemplo. Entonces mi contraejemplo pues me queda que P tiene que ser verdadero, Q tiene que ser falso y R verdadero, ¿no? Entonces ya nada más escribimos esta última parte, ¿no? Entonces el proceso es ese. Aquí no se ocupan reglas de inferencia. Lo que se hace es que siempre se comienza por la conclusión y se toma que la conclusión es falsa. Y de esa manera tenemos que ir sustituyendo ya sea verdadero o falso para ir viendo y asegurarnos que las premisas sean verdaderas, pero esa conclusión sea falsa. Y una vez que podamos asegurar eso, entonces ese va a ser nuestro contraejemplo. Hay algunos argumentos que no son válidos, que admiten varios contraejemplos. Es decir, bueno, aquí solamente tenemos 3 proposiciones, pero va a haber algunos argumentos en los que pues podamos tener diferentes combinaciones de estos 3, ¿no? Es decir, que pudiera ser que Q sea verdadero y el otro falso. O sea, habrá algunos que no nada más haya una combinación que nos dé el contraejemplo, ¿no? Sino que haya varios. ¿Alguna duda con esta parte? No. Aquí va a haber algunos, o sea, por ejemplo, si en algún momento les preguntaran, determine si el argumento es válido. Entonces, si les escriben, determine si el argumento es válido, no les están asegurando o no les están pidiendo que lo demuestren, o sea, no les están diciendo es válido, lo que les están diciendo es averigua si lo es, y si lo es, pues hay que demostrarlo, y si no lo es, también hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, si de repente viene esta instrucción de determina si es válido, entonces hay que verificar, o más bien hay que averiguar si lo es o no lo es, y demostrar
cualquiera de los dos casos que uno haya averiguado, ¿no? Entonces, en ese tipo de ejercicios, la idea para ahorrar tiempo, la idea es que primero intenten encontrar el contraejemplo, ¿no? Ya, si se dan cuenta, no toma mucho tiempo tratar de dar este contraejemplo cuando es falso, no solamente vamos, siempre se empieza por, ¿cómo se llama? Por la conclusión y vamos a ir cambiando los valores de manera que nuestras premisas sean verdaderas. Entonces, la recomendación o la sugerencia es que si no saben si su argumento es verdadero o falso, la sugerencia es que siempre empiecen por tratar de encontrar el contraejemplo, o sea, siempre empiecen por demostrar que es falso. Ahora, si de repente están tratando de dar estos valores y a pesar de todas las combinaciones que dieron, no es posible asegurar que las premisas sean verdaderas, entonces eso ya les va a dar la idea de que no es falso y entonces hay que hacer las reglas, hay que utilizar las reglas de diferencia para demostrar que es verdadero, ¿no? Bueno, es una sugerencia, ¿no? Si ustedes quieren empezar primero ocupando sus reglas de inferencia, también es válido, ¿no? Solo la sugerencia es en el sentido del ahorro del tiempo, ¿no? Y tenemos otro caso también, porque, por ejemplo, aquí, pues puede que estos argumentos les dé otra conclusión que no sea esta, ¿no? Eso también puede pasar. Y, entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro caso, en el que nuestro conjunto de premisas vamos a decir que es inconsistente si su conjunción implica una contradicción. Entonces, son dos casos en esta parte cuando no tenemos que los argumentos son válidos. Pues pueden ocurrir dos cosas cuando su argumento no es válido. Puede ocurrir que la conclusión que está escrita aquí no sea la conclusión que debería dar dadas sus premisas, o sea, que la conclusión sea otra y que no sea la que está escrita aquí y que es por eso que ustedes están escribiendo el contraejemplo. O puede que esas premisas que ustedes tengan, la única conclusión a la que se llegue sea F0. Y entonces cuando eso sucede, pues decimos que ese conjunto de premisas es inconsistente. Entonces, pues aquí sí se ocupan las reglas de inferencia. Y la idea es que, pues, al ocupar estas reglas de inferencia se llegue a F0. Entonces, pues nos dice, considere, ahora vamos a ver un ejemplo con ese estilo. Entonces nos dice, considera que tienes estas premisas y pues lo que vamos a hacer es demostrar que es un conjunto de premisas inconsistente. Entonces la idea es, por medio de las reglas de inferencia, llegar a un F0. Entonces, pues de nuevo nos fijamos en nuestras, ¿cómo se llama? En nuestras premisas y vemos si no hay alguna forma de poder aplicar alguna regla de inferencia sin tener que hacer nada de las leyes de la lógica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos si P, entonces Q, y luego por acá tenemos si P, entonces R. Aquí no podemos ocupar la de silogismo hipotético porque, pues aunque tienen una en común, ambas están antes de la flecha, ¿no? Entonces, eso no se puede ocupar aquí. Luego vemos la otra y nos damos cuenta que aquí sí. Entonces aquí tengo si P, entonces Q, y acá tengo si Q, entonces no R. Entonces con estas dos sí podemos aplicar el silogismo hipotético y pues lo hacemos, ¿no? Pues tomamos esas dos, aplicamos, las declaramos, por el silogismo hipotético, pues tenemos que si P, entonces no R. Y ya que está escrita así, nos fijamos que tenemos una P. Entonces, con esa P podemos aplicar modus ponens y pues vamos a obtener un no R. Y luego pues nos regresamos y nos fijamos que esta no la hemos ocupado, pues la tomamos, la declaramos y seguimos teniendo P. Esta P la podemos ocupar, de hecho cada premisa la pueden ocupar tantas veces como sea necesario, ¿no? El punto es que las tienen que ocupar todas, ¿no? Si les sobra por ahí alguna, quiere decir que por ahí algo está raro. Entonces tomamos si P, entonces R, y volvemos a ocupar a P. Entonces volvemos a ocupar modus ponens y nos queda R, y aquí ya salió la contradicción. Entonces tengo no R y también tengo R.
tomo la conjunción por esta regla y pues ya simplemente esto es equivalente a la contradicción, ¿no? Y pues de esa manera se demuestra que esas premisas son inconsistentes. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Si un argumento no es válido, pueden pasar dos cosas, que a partir de las premisas que tenemos, la conclusión sea otra y esa otra no aparece aquí, aparece algo distinto. Y pues en esos casos hay que dar el contraejemplo. Pero también puede suceder que esas premisas, que al tomar la conjunción de esas premisas, pues eso nos lleve a una contradicción. Y entonces eso significa que esas premisas son inconsistentes, ¿no? Es decir, por medio de estas premisas no vamos a obtener alguna otra conclusión que no sea la F0, ¿no? Y pues con esa parte cerraríamos esto de las proposiciones. ¿Alguna duda con alguno de estos dos últimos ejemplos? Maestra, Ujú. para que una proposición sea inconsistente, a fuerzas debe de dar la tautología al final. No, no perdón, es contradicción, es F0. Sí, Ah, ok. sí, Gracias. para que sean inconsistentes, por medio de las reglas de inferencia, siempre nos va a dar F0. Ujú. Una contradicción. ¿Alguna Gracias. otra? Sí. ¿Alguna otra duda? No. No, piénsenlo bien. Bueno, entonces, bueno, su actividad se entrega hasta mañana, sí. Entonces, pues si no tienen dudas, aquí terminamos la clase. Por ahí les estaría subiendo en la plataforma otra actividad, bueno, no hoy, más bien como el fin de semana, una vez que hayan entregado la que corresponde esta semana. Y pues bueno, eso sería todo. Si no- Oiga, profesora, bueno, yo tengo una duda, pero es sobre la tarea. Ok, ¿cuál es? Ay, en el ejercicio 5 de la tarea, no entiendo bien cómo debo expresar cuando dice que a menos que nieve. O sea, según yo tengo entendido que sería P, flecha Q, pero luego Lo cómo que pasa es que, expreso por el ejemplo, a menos. ahí la idea de esa tarea era que pues ustedes hagan un poco de investigación y vean qué significa ese a menos que, o sea, a qué es equivalente ese a menos que. O sea, si es una condicional, si es una disyunción o conjunción, o ¿cómo se llama? ¿A qué es equivalente para que lo puedan traducir o escribir a la forma simbólica, ¿no? Digamos que esa es parte de su tarea, ¿no? Que hagan esa Ok. investigación. O sea, entonces tengo que investigar, o sea, a qué equivale o más bien a Ajá, qué es igual. exactamente. Bueno, más bien a qué equivale. Ujú. Exactamente, ¿no? O sea, ¿a qué conector lógico, con qué conector lógico podemos expresar esa idea? Ujú. Gracias. Eh, bueno, cualquier cosa nueva que no se haya demostrado en clase, cualquier equivalencia que no se haya demostrado en clase, hay que demostrarla en su tarea. Entonces, o sea, si la van a ocupar, hay que demostrarla primero. Entonces, si la demuestran en su tarea, entonces ya la pueden ocupar. Okay. ¿Alguna otra duda? Profesora, Sí. en el ejercicio 6 ¿es necesario utilizar las leyes de la lógica o podemos también utilizar las tablas para demostrar la igualdad? No, sí hay que ocupar, ¿cómo se llama? Sí hay que ocupar leyes de la lógica, ¿no? O sea, como ir del lado izquierdo al lado derecho.
Oh, ya, ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué no? No, ¿verdad? Bueno, de todas formas, supongo que van a seguir trabajando en sus ejercicios. Si tienen alguna otra duda, pues todavía pueden enviarme algún correo. Claro, sean sensatos, ¿no? Si lo envían a las 12 de la noche, pues ya no lo voy a leer, ¿no? No sé, como antes de las 9, por ahí todavía los estoy checando. Entonces, que esta es la última clase de la semana. Nos vemos hasta el lunes. Sí. Sí, Gracias, sí, maestra. Nos vemos, maestra. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra, entonces. Hasta luego. Luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Dios. Hasta luego, profesora.